Salve, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace bastante tiempo que teníamos el canal un poco apagado, la verdad es que tenemos bastantes vídeos en cola, pero no hemos tenido tiempo precisamente por culpa de lo que vamos a explicar aquí, de la crónica que vamos a hacer sobre el campeonato del Mare Nostrum, que es el cuarto campeonato WRPF que se hace este año y que nos ha llevado muchísimo tiempo, hemos invertido mucha energía porque el organizador del campeonato junto con WRPF ha sido el Club Blayesken. Vosotros sabéis que siempre está la figura del organizador, que no es necesariamente la figura, y no suele ser, de hecho, que no suele ser la organización en sí, WRPF, sino que son los clubes de WRPF que deciden organizar un campeonato. Y en nuestro caso, pues el Club Blayesken, el club donde entrenamos, pues organizó el campeonato del Mare Nostrum y eso nos ha llevado mucho tiempo y nos ha apartado un poco de producir vídeos. A partir de ahora yo tengo la confianza que irán saliendo. Y esto es un vídeo que me habéis pedido bastante sobre un resumen, una crónica del campeonato. Por delante vaya que estamos muy contentos con el campeonato desde el principio. Tuvimos una gran acogida, decidimos hacer algo ligeramente distinto que pudiera ser más atractivo para posibles patrocinios futuros. Sabéis que WRPF nos financiamos solamente con el dinero de las inscripciones y de las asociaciones y realmente el patrocinio es algo que podría ser muy necesario para acceder a detalles de calidad dentro de los campeonatos. Para ello decidimos, como digo, hacer algo distinto, atractivo para el patrocinio, atractivo para el levantador. Teníamos unos ingredientes que podían ser bastante clave, como era pues un litoral estupendo, en teoría un tiempo soleado, una localidad agradable y atractiva también para el turismo si se quería combinar y decidimos finalmente hacer un campeonato al aire libre. Bien, era realmente una apuesta ambiciosa porque nada tiene que ver organizar un campeonato en un polideportivo con organizar un campeonato al aire libre, puesto que es decir, hay muchos tipos de emplazamientos al aire libre, pero bueno, depende de dónde se decida, debes terminar invirtiendo en cubrir las necesidades básicas que a lo mejor en un polideportivo o en un gimnasio, en un club están cubiertas, pues debes aportarlas tú, como por ejemplo los lavabos, como por ejemplo el agua corriente, debes desplazarla hasta el lugar, si se necesita energía, etc. Realmente era todo un reto, estamos muy contentos de la participación. Desde el principio creo que había alrededor de 90 inscritos, tuvimos que cerrar porque realmente se nos estaba yendo del tiempo que creemos que es saludable para un campeonato, puesto que eso implica la preparación del campeonato en ese día, implica el inicio de la competición, en este caso eran 2 movimientos de banca, luego el inicio de la competición de peso muerto, el cálculo y el setup de resultados, la entrega de premios y recoger, o sea, imaginaros 90 competidores. Si bien es, entonces, de entrada decir muchísimas gracias por esa participación, porque esa participación hizo posible todo el campeonato y muchos avances que hemos podido hacer gracias a realizar este campeonato. Para empezar, el motor principal de este campeonato ha sido esta participación. Ha sido muy, muy importante para que pudiéramos financiar mejor todo lo que había que financiar. Bien, hasta aquí bien. Campeonato al aire libre, suena bien, ¿vale? Barcelona, sol, playa, suena bien, sí. Bueno, pues habrá que mirar una fecha. Entonces decidimos mirar una fecha y miramos más o menos un pequeño estudio de la media meteorológica de los últimos años, cuándo es donde menos llueve en Barcelona normalmente, y decidimos ponerlo en esas 2-3 semanas donde en teoría menos llueve en Barcelona normalmente. Teníamos entonces el reto del sol, cómo proteger del sol. Bien, una vez esto está decidido, nosotros empezamos a planificar cómo proteger del sol a los atletas,
cuál era el lugar donde estábamos, cómo podíamos servirnos de los elementos del lugar, había mucha palmera, cómo podíamos cubrir, que la gente estuviera cómoda, el levantador no tuviera que levantar contra el sol, el público pudiera estar bien. Y se empieza a invertir en esta dirección. Contra todo pronóstico, la misma semana, el lunes se nos empieza a indicar lluvia, posibilidad de lluvia. ¡Boh! ¿Cómo es posible? Hemos mirado que esto no iba a suceder y finalmente sucede. No sucede, se anuncia que va a suceder. Realmente decidimos esperar porque es muy pronto, vosotros sabéis que hasta las últimas 48 horas no se puede fijar realmente una previsión, y decidimos esperar un poco antes de decidir si íbamos definitivamente a cubierto o no. La decisión de ir definitivamente a cubierto, quiero deciros que era muy polémica porque nosotros realmente llevábamos meses prometiendo este campeonato distinto a todo el mundo, a competidores, a público, a patrocinadores, que les interesaba que también fuera así este campeonato. Nosotros mismos estábamos muy ilusionados con el montaje, habíamos invertido en el montaje, entonces era una decisión muy polémica el irnos a cubierto completamente en un polideportivo y volver al formato, digamos, más habitual de los campeonatos. Pues bien, esto es lo que motivó que esperáramos al máximo. En el momento final, llegando ya al sábado, donde ya tenemos que tomar una decisión, sí que es cierto que ya había precipitaciones anunciadas casi seguro, hay una diversidad tremenda de ¿cómo se llama?, de previsiones, ¿sí? Y no sabíamos por qué jugárnosla exactamente, pero sí que tuvimos que reinvertir la dirección del dinero y empezar a estudiar maneras no de proteger solamente del sol, sino también de la lluvia. Y decidimos pues seguir en el sitio porque las precipitaciones en general no se anunciaban durante todo el día, sino durante momentos aislados. Normalmente daba una media de 2 momentos aislados cortos y unas precipitaciones completamente asequibles, y finalmente pues decidimos establecer una zona cubierta muy grande, alrededor de 130 metros cuadrados por si acaso, para proteger público, calentamiento y levantadores. Y bueno, en caso de que hubiera estos momentos de lluvia, la gente pudiera protegerse. Hasta aquí todo bien, el campeonato empieza, el pesaje, por cierto, estamos muy contentos con la mejora del pesaje porque pesamos a todos los atletas en el tiempo estipulado. Fue un experimento porque eran muchos atletas, hicimos una estimación y al final creo que nos salió muy bien en el pesaje. Y al día siguiente, pensad que para nosotros el montaje empezó antes de las 5 de la mañana, todo el club quedamos a las 4:30 y empezamos a cargar, descargar, ir hasta allí, montar todas las estructuras metálicas, las carpas, bueno, la zona de calentamiento, preparar la electricidad, el agua, los sanitarios móviles, la seguridad. Realmente fue un reto hacerlo en tan poco tiempo para que a las 8:30 todo el mundo pudiera estar calentando. El campeonato empezó con cierto retraso por problemas de última hora que siempre se vienen dando, y empezamos bastante rodados. De hecho, ya una vez empezamos los grupos de banca y ya empezamos a remontar el propio tiempo que nos habíamos propuesto. Hasta aquí todo bien, hasta aquí iba todo bien. ¿Qué ocurre en un momento? Lo que ya sabéis, el diluvio. A mí me hace gracia porque nosotros hicimos una publicación de un barco ahí que iba contra una tormenta y tal, y dijimos, era un poco evidentemente pues magnificando una posible situación, pero era más en coña que otra cosa, ¿no? Y decíamos, bueno, ten en cuenta que si se da la lluvia, pues unas directrices para ordenar, ¿no? Un poco los espacios, los atletas, y que no se sufriera ningún colapso ni nadie se dañara. Sin embargo, pensábamos evidentemente por las previsiones que bueno, que aquello era una exageración graciosa para llamar la atención y que la gente leyera el texto.
para nada. El diluvio superó completamente las expectativas de todos nosotros, de todo el mundo. Pensad que todos los atletas y jefes de clubes estaban mirando, estaban atentos a las previsiones y nos sorprendió absolutamente a todos. Cuando decidimos que poníamos ahí el campeonato, porque posiblemente eran las semanas del año que menos iba a llover o que no iba a llover, casi seguro en Barcelona, finalmente se da un diluvio que fue, hemos leído de fuentes, la segunda vez que más ha llovido en menos tiempo por metro cuadrado en Barcelona este año. O sea, imaginaros, se nos descompuso todo porque nos obligó completamente a replantear la situación. Desgraciadamente el directo de YouTube se vio completamente afectado porque se mojaron algunas conexiones y tuvimos que prescindir de algunos equipos. Bueno, en fin, fue una hora de crisis intensa, tras la cual conseguimos sobreponernos. Incluso hay un momento en el que, por la morfología del lugar, pues se daban pues acumulaciones de agua tremendas. Y no solo eso, sino que el lugar de competición quedaba aislado por el torrente de agua que se estaba creando en muchos sitios de alrededor, quedaba aislado de los accesos. Por lo tanto, muchas personas que tenían que estar fuera no podían acceder, no podían volver y tenían la incertidumbre de si el campeonato estaba siguiendo o no estaba siguiendo con ellos, sin ellos. Bueno, en definitiva, fue un momento tremendo de crisis en el que incluso nos llegamos a plantear, también porque la tarima se vio afectada por la humedad que había en el suelo, por todo el agua que caía, a pesar de estar protegida desde arriba, todo el torrente que terminaba bajando pues terminó afectando un poco todo, Entonces nos planteamos de si íbamos a suspender el campeonato después de llevar ya bastante rato tratando de reconducir la situación y de achicar el máximo de agua posible, de arreglar las zonas afectadas. Y fue entrañable el momento, yo creo que lo vamos a recordar, cuando yo, por ejemplo, daba por hecho. Como decía, hemos tenido que hacer un corte por el tiempo de la cámara. Como decía, que se dio un momento que yo creo que va a quedar en la memoria de todos muy emocionante, porque yo estaba convencido, que en el momento en que iba a reunir los jefes de club allí presentes, pues que se me iba a comentar, oye, mira, pues ponemos el campeonato. De hecho, era algo que se estaba hablando entre todos, lo dejamos, lo anulamos, etcétera. Y en ese momento pues la gente vio solución a lo que ocurría en la tarima, que se podía solucionar y que evidentemente querían seguir. Bueno, pues fue una sorpresa para todos y, como digo, ese momento de anunciarlo al público que había estado ahí refugiado y esperando pues al menos por media hora o más quizás, pues fue un momento que se vivió con bastante alegría y con bastante incertidumbre. Se dieron directrices de seguridad, se hizo todo lo posible para adecuar la tarima y que interfiriera lo menos posible, y se siguió con el campeonato con total normalidad. La pena, pues que hubo clubes, hubo atletas que no pudieron participar, no pudieron seguir con su participación. Algo que, como he dicho, bajo mi punto de vista es absolutamente natural. Como digo, no era una lluvia cualquiera, no, era casi imposible prepararse y anticiparse a ese diluvio, y el problema del diluvio en sí no fue el hecho de que nos faltaran espacios para proteger, porque además, claro, en un campeonato mediático había ido mucha gente a verlo y toda esa gente quería protegerse, sino que el emplazamiento del sitio quedaba aislado por el propio desastre de la lluvia. Entonces había atletas esparcidos que habían ido pues a tomar el sol, a pasear, a buscar algo de comida, lo que fuere, y se quedaron aislados, en incertidumbre total. Y luego pues también es absolutamente normal que la gente no quiera jugársela. Entonces, porque bueno, pues si la tarima tú ves que no está de tu agrado y hay ese riesgo, pues totalmente no te la juegas, ¿no? Sin embargo, pues luego mucha gente sí decidió competir y seguimos con el campeonato.
En este momento yo creo que pasamos alrededor de las 90 inscripciones iniciales a alrededor de 70 competidores en activo en el campeonato. Con el suelo mojado, con la incertidumbre de cuándo iban a terminar las precipitaciones y con las precipitaciones súper exigentes. Fue realmente pues, un reto seguir y estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos. Fue una pena, pero también es verdad que si no hubiéramos hecho todas las previsiones que habíamos hecho, seguramente una precipitación así destroza cualquier campeonato al aire libre, cualquiera. Se hubiera visto afectada la electricidad, con lo cual ya no se hubiera podido seguir, entonces pues bueno, en este caso conseguimos salvar lo más importante y conseguimos seguir hacia adelante hasta el final. El campeonato termina alrededor de entre las 7:30 y las 8 y finalmente se entregan los premios a las 8:40, se empieza la entrega de premios y se termina. Estoy muy contento con todo el trabajo del club en la mesa, con todo el sistema que hemos desarrollado, también junto a WRPF para, como digo, ligar inscripción, pesaje, competición y entrega de premios. Creo que funcionó bastante bien y los puntos débiles, pues como siempre los vamos apuntando y los vamos tirando adelante. Y muy contento con los resultados finales del campeonato, o sea, realmente hubo levantamientos totalmente épicos en una situación anómala, totalmente poco habitual. Ya de por sí un campeonato de power al aire libre era curioso y además que se viera atacado de esta manera pues todavía lo hacía más especial y todavía creo que esas marcas van a ser más importantes emocionalmente para los levantadores. Tenemos bancas de 2:30 por parte de Carlos Sulá, tenemos pesos muertos, el más pesado de 312,5 por parte de Luis Carreño. Luego en bancas femeninas tenemos una banca de 100 kilos de Leticia, un peso muerto de 130 kilos de Lucía y si no me equivoco yo creo que estamos entre 170 o 175 kilos de Leticia. También algo a mejorar, creo que nos faltan chicas, estamos muy contentos con la participación de chicas en este campeonato porque la inmensa mayoría estaban debutando. Si no me equivoco, excepto Raquel, Lucía y Leticia, el resto estaban debutando y la verdad que es emocionante ver chicas que empiezan y que escogen debutar y además lo hacen en este campeonato tan peculiar. Pero yo creo que a proporción de hombres es el punto negativo, hay demasiado pocas mujeres, creo que tenéis que venir más, por favor. Después atletas jóvenes también fue sorprendente, como tuvimos bastantes sub-juniors, aunque creo que esa proporción también podría crecer. Tenemos, hablando de teenagers, sub-juniors y juniors, tenemos a John Reynoso, que fue el campeón absoluto del peso muerto, con un peso... Él estaba participando en 75 kilos, lo que pasa que él está incluso por debajo de 75, está bastante por debajo, creo que alrededor de 70 kilos, y consiguió un peso muerto de 250, fallando su intento de 260, que también los empezó a trabajar en ese cuarto intento de récord. Hubo muchos intentos de récord, luego se dio una convivencia espectacular, se dio una situación de compañerismo y de enlazado de clubs enorme y nosotros desde aquí queremos agradecer a todos los clubs que se inscribieron, que no desistan por los problemas que hubo en este campeonato, que no todos evidentemente van a ser igual, que no desistan, que seguimos contando con todos, que nos han apoyado todos desde el principio y todo está funcionando gracias a vosotros, básicamente. Y muy contentos con la experiencia, de haberos intentado dar lo mejor. Pronto se publicarán todos los resultados en las redes sociales y empezaremos
a publicar también fotos de todos vosotros. Muchísimas gracias por las inscripciones, por participar, seguimos adelante, pronto también anunciaremos las nuevas fechas. Y hasta aquí la crónica, creo que no me dejo nada, me dejaría comentar más resultados, pero el vídeo se va a alargar mucho, los vais a ver pronto, como digo, los vamos a ir compartiendo y ya está. Espero que los que no estuvierais pues, y no pudierais ver el directo, pues os hagáis una idea, y ya la iremos ilustrando más adelante. Y muchísimas gracias a todos por apoyar. Cualquier error esperamos compensarlo con creces y a seguir entrenando para el próximo, que se anuncia muy pronto. Venga, fuerza, honor, lucidez y libertad. Y ya está. Pim, pam, toma la casitos. Ya.